Listo, bueno, buenos días con todos jóvenes, muchachos, muchachas. Espero que se encuentren bien, todos sin novedades. Eh, Igual, como quedamos el día de ayer, hoy vamos a revisar un poco de ya lo que concierne ya la parte de a la materia y sobre todo ya para que ustedes ya sigan desarrollando lo que es el aula virtual. Entonces, en el aula virtual ya está despejado en lo que tiene que ver ya la prueba diagnóstico que deben ya haberle realizado, bueno, los que no tienen todavía tiempo, y hasta la parte introductoria y que nomás vamos a tratar en la primera unidad, en lo que se refiere al, al desarrollo de la materia, sobre todo las conceptualizaciones, en lo que tiene que ver el concepto, la historia, ¿no es cierto? Sobre todo las generalidades, ¿no? Y está ahí abierto en lo que tiene que ver, está abierto un foro, tiene que estar abierto un foro. Bueno, si no está abierto el foro, ya lo voy a abrir el foro, sobre todo para ya comenzar a interactuar nosotros, ¿sí? Eh, Sobre todo para nosotros poder comenzar a generar discusiones a todo lo que tiene que ver con la parte, pongámosle introductoria, ¿no? Sobre todo de la... Sí, se va a llamar el foro, pongámosle como generalidades de biología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a discutir, ¿sí? Discutir sobre temas referentes a la parasitología. En este sentido, podemos nosotros eh, subir sobre todo alguna duda, algún tema que nosotros queramos discutir, ¿sí? Y esto va a ser calificado. Yo voy a ver voy a ver cómo es su interacción que tiene y sobre todo la participación, ¿sí? En lo que tiene que ver en este sentido, ¿sí? Está abierto ya el foro como generalidades de la microbiología. Voy a ponerle un poquito más arriba, ¿sí? Está después de las unidades, está, ¿sí? Dejémosle, ¿sí? Ya, listo. Está activado este momento, ya lo pueden ustedes revisar, se tarda un poquito, entonces ya quisiera que comiencen a participar en el foro. Eh, vamos a vamos a ver, les voy a pedir a ver si todo, si se ve. Sí. Eh, a ver, si observan ahí. Si observan ahí. Allá. Aló, ¿escuchan?
Ahí se le escucha, Inge, pero no se le proyectó un ratito las generalidades, pero ya acaba de cerrar. ¿Se ve? ¿Están viendo ahí, por favor? Ahora sí. Bueno, No hay nada. Ahí sí ven. ¿Sí ven ahí? Sí, ahí sí se ve, Inge. Sí, así se ve. Ya, perfecto. Déjame ver entonces. Ahí sí vemos, todos. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Bueno, a sí, ver, dígame. No, Inge, no se ve. No se ve. Esperar, a Y ver, ahora ya sí. se- Ahora sí. Esperemos un ratito que se cargue. ¿Estamos todos? ¿Listos? sí, A ver, muchachos, hoy día vamos a trabajar en dos partes, ¿ya? Vamos a ver una pequeña parte, unos minutos vamos a hablar de algo de generalidades nada más. Y vamos a hacer un trabajito ya como una actividad, hablemos como un trabajo o tipo, eh, un trabajo, un trabajo en clase, una tarea, un taller, como nosotros lo queramos ver. En el Teams yo ya cargué un video introductorio que quería pasarles, pero lamentablemente no escuchaban todos, sí escuchaban unos, pero no todos. Está cargado el video ahí, dura más o menos unos 18 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver conmigo una partecita, unas diapositivas y del video lo que van a hacer ustedes es un tipo resumen o un mapa conceptual y eso lo van a hacer. ¿Hasta qué día está bien? ¿Hasta el día viernes, sábado? ¿O hasta el lunes? Hasta el lunes dejémosle, ¿ya? Porque se han de ya, tener algunas otras tareas. Lo ya. que van a hacer es nada más es cualquier organizador gráfico a manera de resumen, cronología, como ustedes quieran. Sí, ¿cómo se llama esa cuestión? Una escala de tiempo, como ustedes quieran, del video. ¿Estamos? Ya, Inge, ¿lo hacemos a mano? No, 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 no. Háganlo, como yo les dije, utilicen, ya tenemos que este rato hacer todo con instrumentos que tengamos en la computadora, ¿no? Háganlo en PowerPoint, háganlo como un tipo flujograma. En el mismo Teams hay herramientas que pueden ustedes utilizar o en el Microsoft, en el Office también hay algunas herramientas. Como ustedes se organicen, ¿sí? Tenemos chance de bajarnos imágenes del internet, de cualquier situación. Entonces, lo que quiero es un resumen nada más. Puede ser, como les digo, un organizador gráfico. Entonces, hágase un mapa conceptual, como tipo lluvia de ideas, cualquier tipo de mapa conceptual o organizador gráfico, perdón. Y lo que quiero que plasmen es en una sola hoja el video, nada más. ¿Estamos? ¿Estamos o no Inge, estamos? sí, lo subimos al aula virtual. No, porque no hay tarea. Ah, Lo suben me suben al Teams. Verán en el Teams, sí, hay una opción donde dice archivos, ¿no es cierto? Ahí cada uno de ustedes crece una carpeta, se crean una carpeta y en esa carpeta ¿cómo es? Cargan el archivo del deber, ¿sí? Eh, el archivo del deber, o sea, el nombre del archivo van a poner su nombre y código para yo saber de quién es y yo seguir revisando. Entonces esa va a ser su carpeta de trabajos que hagamos porque
Ese va a ser como un trabajo en clase de hoy. Ese es un taller calificado. Eso vendría a ser como tarea, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver. Aparte de lo que tienen que ustedes trabajar en el aula virtual. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Inge, todo Ya. entendido. ¿Listo? Todos creo que estamos claros, ¿no es cierto? Ayúdeme alguien. Kevin, ¿está por ahí? Sí, dígame, Inge. Ya, bueno. Sí están viendo la presentación. Sí, pero ahorita ya cambió a su pantalla de chat de la videollamada. Ya. Eso es lo que no quería. A ver, yo voy a presentarla, voy a de nuevo a poner la presentación y para que Kevin, por favor que me ayudes tú en el chat, de pronto alguna cuestión, me interrumpes y me dices cualquier cosa ya. En el chat ayúdame vos, por favor, Kevin, ya. Yo hago Ya, la, Inge. yo hago la presentación. Entonces, a ver, voy a poner de nuevo. Ya, y si ven, si observan, Sí, sí se ve ahí. perfecto. Listo, entonces tú, Kevin, me ayudas por favor en el chat, ya, si hay alguna pregunta. Vamos a ver algo rapidito, algo simple, sencillo. Yo creo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el trabajo que hizo Pauster. ¿Cuál fue el trabajo de Luis Pauster? A ver, alguien que me ayude, por favor. De lo que ustedes han escuchado. Descubrió el método de la pasteurización de la leche. Pasteurización de la leche, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por eso es pasteurización, ¿no? Porque viene del nombre de Pauster. ¿Qué más? ¿Alguien más? Alguien que me ayude, porfa. Creo que era el que modificó o creó el primer microscopio. Primer microscopio. No sé qué dicen el resto. ¿Mm? ¿Qué dice el resto? Ah, alguien que me ayude. Ayúdenme, por favor, a participar. Participen ustedes también. ¿Mm? ¿Está por alguien por ahí? ¿Cuál fue un aporte importante de Pauster, aparte de lo que dijo el compañero, la pasteurización? ¿Cuál fue otro aporte importante? ¿Mm? El, el proceso biológico de fermentación. Fermentación, la parte de esterilización también, por ejemplo, y Pasteur también lo que hizo fue, no sé si han escuchado ustedes de la teoría de la generación espontánea, ¿se acuerdan? Sí, al parecer sí, él era un fiel seguidor de esa teoría. Sobre todo, él lo que hizo es, ¿cómo es? Él comprobó, o más que todo, él refutó lo que tiene que ver la parte de la teoría de la generación espontánea, ¿no? ¿A qué se refiere la teoría de la generación espontánea? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Ah? sí, de que, bueno, me acuerdo del experimento que realizaron con dos pedazos de carne en dos frascos, uno abierto y uno cerrado. ¿Ya? Y se suponía que decían que la generación espontánea, en el frasco abierto llegaban las moscas y en el cerrado solo la carne se deshacía. ¿Ya? Claro, porque en realidad la teoría de la generación espontánea, lo que decían que los seres vivos se formaban espontáneamente, ¿no? Seres orgánicos y inorgánicos, de lo que tiene que ver, bueno, más o menos en ese sentido algo para ver. Sí, eh, en realidad, ¿qué es la microbiología? ¿No es cierto? Viene del término griego micros, que es pequeño, y bios, que es vida, y luego ciencia. En realidad es la rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos
y de sus interacciones con otros organismos y el medio ambiente. ¿A qué me refiero con interacción? ¿Mm? Alguien que me ayude, por favor. O ¿Están por sea ahí? que vive con nosotros, ¿Qué es lo que estamos, ¿no es cierto, nosotros Que haciendo este conviven momento? entre sí, puede ser. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Si estamos interactuando el uno con el otro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, estamos estudiando, por ejemplo, un microorganismo que está, pongámosle de otra manera, comunicándose, está eh, ligándose en, cierto tipo, en comunicaciones, pongámonos en este sentido. Por ejemplo, podemos hablar de proceso de fermentación, por ejemplo, de la leche, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Por ejemplo, lo que hago es cultivar, por ejemplo, ciertos tipos de microorganismos, por ejemplo, los lactobacilos. Sí deben haber escuchado los lactobacilos, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver, por ejemplo, para los yogures, lactobacilos plantae, ¿cierto? ¿Sí alguien? Sí. Sí, profe. sí, sí hemos visto. Entonces, obviamente, y lo que tiene que ver con la parte del medio ambiente, ¿no es cierto? Que también algo nos concierne a nosotros. Miren, algo de historia también, obviamente, hoy en día que estamos en esta pandemia, ¿no? Que prácticamente estamos aislados de una u otra manera. Nosotros prácticamente todas las enfermedades, ¿no? Si como ustedes ven en la diapositiva le tomamos como castigo divino, pero en realidad miren justo lo que en nuestra era las pandemias que se han dado, ¿no? ¿Cuál es la que se han dado en nuestra era? Que me ayuden, que escucharon. La gripe La porcina. gripe española. No, gripe española, la porcina, bueno, en realidad es de la parte pecuaria, ¿no? Pero de lo que estamos en relación a la pandemia, ¿cuál es la gripe española? ¿Cuál más? Ébola, Ébola, ¿cuál más? La viruela. Viruela. Sí, y miren, y un sinnúmero, justo también había problemas, por ejemplo, de cólera, en ese sentido, ¿no? Entonces, todo tiene relación, ¿cierto?, con la parte de la microbiología, ¿sí? Eh, ¿Qué relación tienen, por ejemplo, la parte de microbiología? Hablamos que proporcionaron, por ejemplo, alimentos y bebidas durante más de 8.000 años, sumerios y babilonios 6.000 y 4.000 años antes de Cristo, ¿no es cierto?, en la que tienen la fermentación y las levaduras. Los egipcios, por ejemplo, descubrieron el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que fermentaba, por ejemplo, el pan. Los romanos emplearon para los procesos metalúrgicos, que viene a ser la lixiviación, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene relación, sí, por ejemplo, la misma fermentación, ¿no? Por ejemplo, para la parte de la conservación de los alimentos, por ejemplo, que es sumamente importante. Ustedes saben, a ver, ¿cuál viene a ser, a ver, un producto? ¿Cómo se produjeron los quesos? ¿Quién sabe? Alguien que me ayude. ¿Nadie? O sea, ¿cómo descubrieron anteriormente los quesos? Claro, a ver, ¿cómo debería ser la pregunta? ¿Cómo es que cómo elaboraron los quesos antiguamente? O sea, ¿cómo se dieron cuenta o qué es lo que sucedió o cómo fue eso? ¿Cómo se producían los quesos o cómo se dieron cuenta? lo que yo tenía entendido es que era que los quesos, por efecto del sol, se fermentaban y llegaban a ese estado que tienen de fermentación. A ver,
En realidad pongámosle, hace cientos de años, en este sentido, cientos o miles de años, cómo transportaban los alimentos, o por ejemplo, en qué transportaban, por ejemplo, la leche o el En, agua, por en recipientes de piel o de cerámica. cierto. Por ejemplo, se dieron cuenta que antes transportaban, por ejemplo, ¿cómo vendría a ser? O panzas o estómagos, bueno, en este sentido de animales. ¿Y qué es lo que tiene las panzas o los estómagos? Bacterias. Bacterias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que colocaron la leche para transporte y ¿qué es lo que sucedió? Se produjo el proceso de la separación de los glóbulos, o sea, en este caso, se me fue el nombre de la caseína de la leche, ¿cierto? Y se comenzó y se formó el queso en este sentido. O sea, fue a lo mejor, tomémoslo en cuenta como tipo, como accidente, ¿sí? Entonces, miren, o sea, ya, y de ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Nadie? Entonces, miren, de esta manera se produjo en realidad esto de los quesos, ¿sí? Bueno, como vemos en la gráfica, la transformación de alimentos, ¿no es cierto? La producción del pan, en lo que tiene que ver por medio mediante una fermentación alcohólica por los Saccharomyces cerevisiae, ¿no es cierto? La levadura, ¿de dónde viene? Son bacterias. ¿De dónde obtenemos las bacterias esas? eh, De la fermentación. Sí, no, las bacterias, las Saccharomyces cerevisiae, ¿de dónde obtenemos nosotros? ¿Mm? En las frutas. No, ese viene de la levadura de la cerveza. Sí, es levadura de cerveza prácticamente, ¿no es cierto? Es del proceso de la fermentación de la cerveza, ¿no es cierto? Se obtiene la levadura. Sí, bueno, obviamente, hablemos en cuenta, aparte, ¿han escuchado de la utilización de la levadura de cerveza? Aparte del pan, ¿en qué se utiliza? ¿Han escuchado? eh, sirve lo utilizan también en lo que es abonos orgánicos para descomponer materia. Es- pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos inoculando, ¿no es cierto?, bacterias. Sí, bacterias en Claro. este sentido, bacterias buenas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se produzca el proceso de descomposición en este caso. Por ejemplo, nosotros en la parte pecuaria se utiliza bastante para ganadería de leche, por ejemplo. Sí, para lo que es por ejemplo, se le adiciona con grasas de bypass y con levaduras para ayudar a la flora bacteriana del rumen de las vacas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos ayuda eso, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué función cumplirían estas bacterias en el rumen de la vaca? Eh, Digestión. permitirían una mayor asimilación de los nutrientes o Perfecto, desdoblan de perfecto. los nutrientes. Claro, ¿no es cierto? O sea, el desdoblamiento de los nutrientes va a tener una mejor asimilación de los nutrientes. Sí, en este sentido, sí, en este sentido, nosotros debemos, o sea, es la utilización que se le da, ¿no? De ahí tenemos ciertos tipos de bacterias, igual que se utiliza, por ejemplo, para la biolixiviación del cobre, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver. Sí. Eh, tenemos, tenemos también, por ejemplo, la parte por ejemplo, tenemos la teoría de los gérmenes, tenemos teorías en lo que tiene que ver, por ejemplo, de enfermedades que se producían antes. Imaginémonos antes, ¿no es cierto? No teníamos sobre todo la parte ¿cómo vendría a ser?
no sabíamos por qué se producían ciertos tipos de enfermedades, no sabíamos las causas. Sí, imaginémonos hace cientos de miles de años que no teníamos sobre todo el conocimiento y la tecnología que lo tenemos hoy en día. Sí, miren, hoy en día que estamos con esto del coronavirus, ¿no es cierto?, de la pandemia que estamos sufriendo este rato en el mundo, hablamos que existe una cadena epidemiológica, por ejemplo, en donde podemos nosotros hablar sobre todo, o sea, si hablamos que es un círculo, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, donde podemos nosotros conectarse o interconectarse, por ejemplo, hablamos de, si le consideramos, por ejemplo, o le tomamos en cuenta, tomémosle en cuenta, por ejemplo, al coronavirus. Partimos de un agente causal, ¿no es cierto? Obviamente, este agente causal, ¿por dónde está saliendo? ¿No es cierto? Hablamos que hay modos de contagio, estamos hablando que se ha visto tantas cosas también hoy en día, ¿no es cierto? Que hablamos que el momento solo de hablar, el momento de estornudar, de toser, ¿sí? Puede ser un modo de salida. Bueno, ya los modos de transmisión ya creo que nosotros ya lo conocemos, los distintos modos. Y bueno, si hablamos de la puerta de entrada en lo que tiene que ver, no hablamos que son todas principalmente las mucosas de los ojos, las mucosas de la nariz, donde obviamente es una puerta de entrada para esta gente. Y bueno, hablamos de la susceptibilidad del huésped, ¿no? Obviamente, ahí sí se habla sobre todo de el sistema inmunológico nuestro, cómo estamos, ¿no es cierto? Si hablamos de susceptibilidad, sobre todo a un bajo sistema inmunológico. Ahí ya se habla también, no sé si ustedes han visto hoy en día, bueno, tampoco hay que creer todo lo que está en redes sociales o en el internet, ¿no? Pero eh, tantas situaciones, el otro día justo estaba viendo la charla un médico que justo yo tuve en el mes de septiembre una intervención quirúrgica en la nariz y él tiene, este doctor tiene una página en el Facebook donde él da consejos, es otorrinolaringólogo y comentaba, por ejemplo, que eh, ellos están haciendo turnos de 4 días, ¿sí? Cada 4 días van al hospital y comentaba que, por ejemplo, la gente, todos sus pacientes entraban con COVID, ¿sí? La mayoría de pacientes que él veía estaban con COVID y mencionaba, por ejemplo, de los síntomas que decían, ¿no es cierto?, que hablaban que se pierde el olfato, se pierde el gusto, y mencionaba que también venía gente que estaba perdiendo el oído. Entonces, es sumamente importante, ¿no es cierto?, conocer. Hablaba el otro día, también estaba viendo que había personas de edades de 20 a 40 años que estaban muriendo por problemas cerebrovasculares. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, en lo que tiene que ver y aprovechando justo esta materia, miren, es sumamente importante, ¿no es cierto?, saber cómo, cuál es sobre todo, pongámosle la estructura y cuál es la forma, cómo ataca el coronavirus al organismo, es sumamente importante, sí. Bueno, y en realidad la parte de la microbiología también tiene que ver o se ha desarrollado sobre todo por los avances tecnológicos, ¿no? En lo que tiene que ver el desarrollo del microscopio, que es uno de los, pongámoslo, del avance tecnológico más importante para poder nosotros observar, obviamente, los microorganismos. Hablamos de, por ejemplo, en 1590 Hans y Zacharias Jensen inventan el primer microscopio compuesto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me ayude? ¿Mm? Ayuden porque ya estoy cansado, ya no podía, ya paso hablando toda la mañana.
A ver. Nadie. Bueno, continuamos. En lo que tiene que ver, por ejemplo, ya con el desarrollo del microscopio, ¿sí? Hablamos ya, por ejemplo, que Anthony Van, bueno, el nombre sí es medio complicado, Leeuwenhoek, sí, y Robert Hooke, que son los que observaron en este sentido, por ejemplo, los primeros protozoarios de lo que tiene que ver ya los bacilos, micrococo, lo que tiene que ver las espiroquetas, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver, y también, por ejemplo, observaron lo que tiene que ver las crisálidas de las pulgas y de los ácaros. En el 1656, Athanasius Kirchen, sí, vio sobre todo pequeños gusanitos en la sangre, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, sí. En 1796, Edward Jenner, sí, desarrolló la primera vacuna contra la viruela, que también son eventos, ¿no? Yo nada más les estoy describiendo estos tipos de eventos, ¿no es cierto?, que sucedían. En el siglo XIX, Pasteur, ¿Anillo? perdón. ¿Anillo de qué? Un anillo para poner en este hueco grande y ahí le reduce a hueco pequeñito. No, nunca vino eso ahí. Apaga tu micrófono, Miguel. Ya. Hablamos, por ejemplo, en el siglo XIX, en 1822 y 95, hablamos en Francia, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver Pasteur, ¿no es cierto?, Pasteur y Johnny Tyndall, ¿no es cierto?, demostraron la falsedad de la generación espontánea, lo que hablábamos nosotros hace un momento. ¿Sí? Bien, aquí está lo que mencionaba justo, me parece que Kevin creo que nos dijo claramente, ¿no es cierto?, qué es lo que sucedió con la teoría de la generación espontánea, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, aquí hablamos de materia orgánica en descomposición, que está cubierta, sí, y hablamos ya, obviamente, la materia orgánica descubierta, ¿no es cierto?, hablamos de las moscas, de todo lo que nos explicó Kevin hace un momento. ¿Sí? Aquí tenemos sobre todo cómo es lo que hicieron, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver para demostrar la invalidez. Lo único que hicieron, si ustedes observan en los matraces, lo que hicieron es el calentamiento del caldo de cultivo, nada más, ¿no es cierto?, para poder, sí, de una u otra manera evitar el desarrollo de lo que tiene que ver las bacterias, ¿sí? Pasteur también demostró, ¿no es cierto?, que la esterilización de la leche, sobre todo la esterilizar la leche, soportaba hasta 100 grados centígrados o más, y obviamente también determinó en lo que tiene que ver la parte de la fermentación y la putrefacción, y medios de cultivo, y la parte de inoculación y filtración. ¿Sí? Listo. ¿Qué horas son? Las 12 del día. Hasta la 1 tenemos, ¿no, muchachos? Sí. Listo. Hice una pregunta. Dime. ¿No fue uno de los que generó la radio? ¿O estoy mal? Está entrecostada, no te escucho. Estoy con Paola, ¿no? Exacto, Inge. No sé si me escucha ahora. Ahí está bien. Le estaba preguntando si Pasteur no fue uno de los que crearon la vacuna contra la rabia. No, Pasteur no fue. No fue. Ya. No fue Pasteur. No me acuerdo en sí cuál es el específico. Ya voy a consultar eso porque no tengo en mente el nombre. Como son unos nombres medios complejos, a veces uno se olvida nomás. Listos. A ver, vamos a quedar hasta ahí, hasta esta partecita. Obviamente, bueno, veámosle la parte de también
sobre todo en nuestro campo. Sí, Robert Koch en el 43 hasta 1910 es el autor el que sobre todo autor de la etiología del carbunco. Sí hemos escuchado, ¿no es cierto?, lo que es la enfermedad del carbunco. ¿Lo han escuchado? No, ¿No han escuchado el carbunco Sí, en ganado ganado? bovino. No, Sí, no, Inge, no he escuchado. El Miguel sí ha yo escuchado. A ver, explícame. según tenía entendido era como algo, como una infección bacteriana. Ujú. Sí, sí. Y bueno, lo hecho era que así se palpaba como solo, era como que la grasa se hacían cuadros así y era como que se llenaba como que se partía así y quedaba solo cuadros. La grasa. Sí, sí, es bien, bien complicado, sobre todo nosotros en la parte de ganadería. Hay una vacuna que se llama la vacuna triple, que es para carbunco, septicemia y edema maligno. Es sobre todo el carbunco no, bueno, en realidad tiene un tratamiento temprano, tomemos en cuenta así como temprano, pero ya si el animal está afectado por carbunco, eso me parece Ya que no no me, tiene. no estoy seguro, pero no sé si es zoonósica esta, 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 esta enfermedad, me parece No, que es zoonósica, no me acuerdo, no estoy muy seguro. Pero bueno, no, estos animales hay que, si están ya contagiados con carbunco, hay que sacrificarles y quemar y enterrar. O sea, no hay cómo consumir la carne de estos animales con carbunco. Eh, el síntoma característico del carbunco, sobre todo, ataca, como mencionaba el compañero, las extremidades o, ¿cómo vendría a ser? Eh, donde hay más masa muscular. Por ejemplo, veremos en piernas, ¿no es cierto? Sobre todo hay más masa muscular. Y es como que fuera plástico, como que estuviera plástico adentro. Sí, es literal. A uno toca, palpa y es como que fuera plástico y comienza a crujir, justo como mencionaba el compañero. Sí, es una enfermedad sumamente, si no vacunamos, es peligrosa, sí, sumamente peligrosa y sí se provocan ciertas pérdidas en lo que tiene que ver. Sí, Inge, una pregunta. sí. Inge, una pregunta. ¿Por qué no se puede comer la carne del ganado que ha muerto con carbunco? Porque obviamente a ver, primero está contaminada, ¿no es cierto?, por este tipo de bacterias. Y otra que en realidad el productor, qué es lo que hizo? Inoculó algún tipo de antibiótico o le quiso dar algún tipo de tratamiento. Bueno, primerito, obviamente es por el carbunco mismo, ¿no? Está contaminada. Es una carne para evitar contaminada más con contacto bacterias a de carbunco. las demás. ¿Perdón? Pues también decían que, o sea, se debería eliminar lo más rápido el animal que esté enfermo para evitar más contagios. Ya he escuchado que es bien contagioso, o sea, si un animal tiene, es probable que ya todo el hato de ganado tenga la enfermedad. Obviamente, primero, no estoy muy seguro, ya voy a sacarme de esa duda, bien que me hacen caer en cuenta. No estoy seguro si es una enfermedad zoonótica. No sé, Dije, al consumir la carne, digamos, que está infectada con carbunco, sería casi lo mismo que como generar, digamos, algo similar como la gripe porcina, más o menos, que sí afectaría a lo que es el ser humano. eso mismo no estoy muy seguro porque, por ejemplo, Inge, a ver, no creo que sea zoonótica, porque no se ha escuchado nunca que a un humano le sí, haya dado carbunco. sí, Tétano pero sí, pero carbunco no creo. sí, pero en realidad deberíamos ver sobre todo, ver qué tipo de bacteria mismo está atacando, ¿no es cierto? Porque eso sí deberíamos ver. Porque si hay una enfermedad, no me recuerdo en este momento, igual estoy un poco medio, no tengo en mente porque hay una enfermedad también que es muy similar, que provoca al humano casi los mismos síntomas que es como el carbunco. Asimismo, ataca a
hablemos en sí a músculos grandes y provoca ese mismo tipo de... Ya voy a consultar y yo les saco... Vean, a ver, es un buen tema. ¿Por qué no interactuamos en el foro? Sí, vamos a irnos al foro y vamos a ponernos a conversar de esto, ¿ya? Hagamos eso. Sí, nos vamos al foro de nuestra aula y vamos a poner el tema, vamos a ponernos a hablar de, podemos ponerle como tema, un tema general, enfermedades zoonóticas, por ejemplo. Inge, una pregunta ¿sí? antes de esto. ¿Cómo? No puedo Eh, entrar a Learning. ¿Qué días nomás vamos a tener clases así virtuales? Yo les pedía esta semana y en lo posible a ver si tenemos encuentros una vez o unas 2 veces en la semana. Sí, por eso depende bien de la disponibilidad. Y bueno, y en realidad si no tienen chance de asistir, como decir, en vivo a tiempo real, la clase queda grabada en el Teams mismo y el momento que tengan acceso pueden entrar a la clase. Eso no hay ningún problema. Y me escriben en el chat cualquier cosa, cualquier novedad que ustedes tengan, no hay ningún problema. Pero para eso tenemos el aula virtual. Entonces, está abierto un foro donde, a ver, vamos a verlo, está un foro que se denomina, sí, conocimiento de microbiología y parasitología. Sí, aquí vamos nosotros a añadir un tema de discusión y vamos a añadir justo lo que estamos conversando este rato para sacarnos la duda, ¿ya? Sí, van a poner el tema, cualquiera que ponga el tema, seguimos discutiendo y seguimos creando este foro para nosotros poder sacarnos de dudas, ¿no? Porque yo creo que todos estamos con dudas. ¿Sí? ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, Inge. Listo. Bueno, Robert Cook dio ciertos postulados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el germen causante de la infección se encuentra en el enfermo en todos los casos. El germen debe poder ser cultivado. Y en ese sentido, por ejemplo, miren, si nosotros hablamos de la experimentación que se hizo, ¿no? al obtener gérmenes de cultivos, la inoculación que siempre sobre todo se ha hecho en ratas para poder nosotros determinar. ¿Sí? Hallier en el 1841-1904 descubrió en este sentido la teología del tifus, del cólera, de viruela y otras. Klebs, el microsporo séptico y Korn, ciertos tipos de criterios. ¿Sí? Listo. Vamos a quedar hasta ahí, muchachos. ¿Sí? Vamos a quedar hasta ahí. Vamos a quedar hasta ahí y este momento, como les digo, tienen el tiempo suficiente para hoy en el transcurso del día para observar el video introductorio que les quería proyectar, pero lamentablemente no me dio la chance. Entonces, queda el video, está en la parte de archivos, ¿sí? Donde está en la parte en la parte del equipo que está creado, ¿no es cierto? Ahí está materiales de clase, está la presentación de hoy día y está que dice microbiología clase introductoria. Es un video de más o menos unos 18 minutos y ustedes en la parte de archivos se van a crear una nueva carpeta donde dice nuevo, dice carpeta. Van a crearse su carpeta personal para seguir ahí incluyendo sus trabajos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí preguntas? Ya, y todo claro. Sí, preguntas. ¿Puedes repetir lo último? Se me cortó el audio. Ya, en la parte de equipos. Inge, Ustedes ¿puedes sí, repetir lo último? Se me cortó el audio. sí, eso te iba a decir. En la parte de equipos, ahí tenemos donde dice archivos. Sí, ahí en archivos ustedes se crean una carpeta, van a poner cada uno su nombre. Por ejemplo, ahí van a poner Maritza Mayorga, Marisa Alessandra Mayorga, y dentro de esa carpeta ustedes van a poner sus trabajos. Ya tenemos un primer trabajo, que va a ser el resumen en un organizador gráfico que ustedes deseen, o la manera que ustedes deseen.
¿sí? Pero yo quisiera que sea más, más gráfico, ¿sí? Porque obviamente lo que puedo hacer yo puedo copiar y pegar y listo y presento en Word, pero no, esa no es la idea, ¿no? Lo que quiero es que ustedes interpreten el video y me expliquen el video en un organizador gráfico, me hagan un resumen. Pero yo quiero de manera gráfica y obviamente con pequeños detallitos indicando de qué se trata. Sí, Inge, ¿puede ser en PowerPoint o necesariamente tiene que ser en... no hay problema, como ustedes deseen, no hay problema. Y eso les dejo a libre elección. Sí, no hay problema. Pero Resumen sobre el video que acabo de decir. perdón, Resumen sobre el video que acabo de decir, ¿verdad? sobre el video que está en el aula, ya aquí en el equipo, ya está en donde dice archivos, ahí dice materiales. Ah, Sí, ok, ahí está gracias. el video, está en MP4, dura 18 minutos aproximadamente, es de la Universidad de Chile. Sí, es un video súper, sobre todo didáctico, ¿no? En lo que tiene que ver y bien resumidito. Y de ahí lo que quiero que ustedes me hagan es un resumen. ¿Qué puede ser en el transcurso de la semana? A ver, dejémosle hasta el día viernes que ustedes suban. ¿Sí? Hasta el día viernes háganlo tranquilamente porque deben tener sus otras actividades. Y la otra actividad que nosotros vamos a hacer, vamos a participar en el foro que se llama, está en el aula virtual, ¿sí? Que se llama Conocimiento de Microbiología y Parasitología. ¿Estamos? En ese foro vamos a participar. Ya, Inge. ¿Sí? Profe, Porque eso del resumen había dicho para el lunes. bueno, hay problema, ¿ya? Quedemos para el lunes, no hay problema. El foro lo vamos a participar ahora. El foro sí ya tienen que comenzar a discutir ya. Tenemos para discutir entre hoy día, que todavía tenemos 1 hora de clases, que ya podemos comenzar a discutir. Y yo quiero que estén participando todos, que tienen que estar todos ahí. Y tenemos ya la parte de cómo es que vendría a ser ya mañana. Mañana tenemos clase con ustedes, ¿no? O el jueves. El jueves, Inge. Ya, y el jueves le programaría así mismo que para encontrarnos 1 horita, una media horita para seguir conversando, ¿sí? O sacarnos de cualquier duda. Pero ya quiero que trabajen en el foro. A ver, ¿dónde está? Ya debe estar despejado. Sí, Y en la tarea, que ya está. O sea, a ver, está un foro que dice conocimiento de microbiología y está el otro foro de generalidades. Dejémosle ese aparte, ya, en el de conocimiento de microbiología. Y el y está un video de orígenes de microbiología y está la tarea. Esa tarea igual ya tiene que seguir cumpliéndola en esta semana porque está abierta hasta la otra semana. ¿Estamos? Ya, Inge. ¿Sí? Sí, Sí. Listo. Puedes poner en el foro conocimiento de microbiología el tema que queremos discutir, cualquier tema. Sí, nosotros sugeríamos hablar de lo que quedamos en la duda de, por ejemplo, del origen del carbunco, todo lo que tiene que ver con lo que vimos de la historia. Si tienen alguna duda, ¿qué hizo para ustedes? ¿Cuál fue el aporte de él a la microbiología? Y pongámosle alguna relación que tenga con la parte de zootecnia. Entonces, veámosle por favor eso, sí. Ya listo, Luis. Listo, muchachos, por favor, ayúdenme poniendo presente en el chat. Y creo que cualquier duda, por favor, se comunican conmigo de no sé si es en el mismo chat del Teams, tenemos el chat del e-learning o al WhatsApp, por favor, sí. Ya. ya, Inge. Listo. Listo, muchachos, estamos conversando. Suerte, nos vemos.